Bueno, pues empezamos. Estamos en Gálatas 6. Ya es el último capítulo de este libro. Vamos al primero. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Y bueno, aquí nos dice que hemos sido llamados a restaurar a aquellos que están en pecado o que han caído en pecado, pero sin juzgarlos, sino con amor, como el Señor lo hizo con nosotros. Dice, porque también puede ser tentado. Y ahí prácticamente nos dice que nadie está exento de caer en pecado. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, así que pues nadie es mejor, ni yo soy mejor que ustedes, ni ustedes mejor que yo. Amén. Y por eso tenemos que tratarnos con amor, como el Señor lo hizo con nosotros, de esa misma manera. Vamos al 3:2. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Dice, llevemos las cargas los unos, las cargas de los unos y los otros, con amor y por amor. Aquí hay cargas que a lo mejor sí podemos llevar los unos de los otros, que son en oración, como lo hacemos aquí en el grupo. Dice, la ley se cumple cuando con amor servimos a nuestro prójimo, que fue lo que vimos en el capítulo anterior. Dicen, a nuestros hermanos, dice, cuando servimos con amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos a llevar aquellas cargas que son difíciles, como una enfermedad, una situación económica, una pérdida de un ser querido o un tropiezo con el pecado, como antes lo mencionó en el versículo 1. Ya, Y ¿puedo dice, hacer una observación? sí, A mí me llamó la atención aquí, donde dice en el primero, ¿no? En el primer versículo, donde habla de sorprendido, ¿no? Que cuando alguien es sorprendido en pecado, ¿no? sorprendido. Entonces, sí, estaba yo buscando y dice aquí que Pablo lo que nos quiere decir que no es un pecador que sea recurrente, ¿no? Que digo, todos somos pecadores, ¿verdad? Como acabas de decir tú, pero no es alguien que esté pecando siempre en lo mismo, ¿no? Constantemente. Y constantemente en algo, ¿verdad? Específico, sino que de repente cayó en el pecado, ¿no? En algo. Entonces dice, o sea, eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Que no es alguien que esté pecando constantemente, sino que cayó por descuido. Y es lo que dice aquí, o sea, lo que estabas diciendo tú, cualquiera de nosotros podemos caer en ese descuido, ¿no? Y pecar. No es Sí. un pecador constante sino puedes estar bien en tu caminar con el Señor y de repente caer en un pecado, ¿verdad? Por descuido o por lo que sea. No sé si me expliqué bien, pero es eso, ¿no? De que o sea, te sorprende el pecado sin tú estar siendo recurrente en ese pecado. Ya era todo lo que quería decir, espero que se Sí. haya entendido. ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que acabas de decir la hermana Elisa? No, sigamos. Dice, el 3 dice, si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Ahí les estaba hablando Pablo pues a las iglesias de Galacia, y eso de que se engaña, bueno, es que vamos a ir viendo punto por punto, ¿no? Pero dice, si alguien cree ser algo, porque hay veces nosotros nos creemos tan espirituales o estamos en la iglesia y creemos que por estar en la iglesia no vamos a caer en pecado
prácticamente nos hace a que nos autoexaminemos, una invitación a que nos autoexaminemos, que todo lo bueno que hagamos lo hacemos por amor y por gracia del Señor, no por nosotros. No podemos creernos algo que a lo mejor ni siquiera somos. ¿Sí me explico? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Dice, creer ser alguien o algo en realidad es una actitud del ego. Durante años cultivamos la esencia del mundo para querer o ser alguien en la vida, pero cuando llegamos a Cristo en realidad nos damos cuenta de la verdad, que conseguir fama, renombre en esta vida no es nada. Es una mentira, un engaño, y quien vive bajo este engaño o el engaño de una posición, de un liderazgo, se engaña a sí mismo. Si en algún momento se percibe a sí mismo como algo que no es. Vamos al 4. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue su propia responsabilidad. Bueno, aquí era lo que decíamos, que nos examináramos. Es una invitación, creo que toda la carta de Gálatas es una invitación a examinarnos, no es a juzgar a los demás, sino a autoexaminarnos y ver, reconocer en lo que estamos bien, lo que estamos haciendo mal, sobre todo lo que estamos haciendo mal. Y dice que no nos comparemos con nadie, porque nuestro estándar es Cristo. Nosotros debemos de tratar de parecernos lo más que podamos a Cristo, no a la hermana Elisa, no a la hermana Leti, a nadie más, porque pues cada quien somos únicos, ¿no? Dice, cada cual examine, no, el 5. Dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y bueno, muchos dicen que ahí como que se podría interpretar mal, porque primero dice que ayudemos a nuestros hermanos a cargar su cruz, y ya después en el 3 dice eso, no, en el 2, ayúdense unos a otros. Y ya después en el 5 dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad o con su propia cruz, dice en otra versión. Pero eso no, eso habla de como dice en esa versión que estoy leyendo, de su propia responsabilidad. Eso habla de las consecuencias de nuestros actos, que si en algún momento, como decíamos, alguien que cayó en pecado, tomó malas decisiones, pues él va a vivir, tú lo puedes apoyar en oración y lo puedes apoyar de muchas otras maneras, menos en, en lidiar con las consecuencias de sus actos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Dice el compartir, no. Ya me perdí. Bueno, dice, muchos tratan de engañar al Señor con sus palabras, acciones y pensamientos, encubriendo la verdad que se hace evidente en sus corazones. Entonces lo que decía, que no queramos sentirnos algo que no somos, porque solo nos engañamos a nosotros mismos. De Dios nadie se burla. En ocasiones podemos hacer buenas obras, pero solo Dios sabe el por qué lo estás haciendo, si realmente es porque te nace de corazón, porque lo estás haciendo con amor, o lo estás haciendo para
que los demás digan, para sorprender a los demás. Y dice que el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Porque si sembramos en la carne, nada de lo que sembremos va a tener buenos frutos. Dice, si siembras pereza, orgullo, vanidad, vanagloria, odio, rencor, envidia, que son cosas de la carne, cosecharás para ti mismo los frutos de ellos. Son el resultado de todo lo que hacemos, de lo que sembramos. Y como dice, si siembras para el Espíritu, para el Señor, pues entonces vamos a obtener los frutos de los cuales nos hablaba el capítulo 5. Alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. ¿Alguien tiene algún comentario? Dice el 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia. Dice, para el alma, para la carne, es fácil cansarse de hacer lo bueno. Muchas veces decimos, ¿para qué hacemos esto si la otra persona no reacciona? ¿O para qué actuamos bien si a mí solo me va mal? Pero en realidad no hacemos las cosas buenas para agradar a los demás, sino las hacemos porque es el fruto de una relación que tenemos con el Señor. Si por lo tanto tengamos la oportunidad, hagamos, bueno, pues entonces, por consecuencia de esa relación que tengamos con el Señor, el resultado de esa relación, pues es tratar de hacer las cosas bien, y no solamente para las personas de nuestra familia, o aquí dice, y en especial a los de la familia de la fe, pero yo pienso que no solamente a ellos, sino a todas las personas que nos rodeen, aunque no sean de la fe. ¿Alguien tiene algún comentario? Dice, No, actuar adelante. bien proviene de una vida de oración constante. Solo una relación verdadera con Cristo puede hacer bien, pues este bien es en sí mismo su esencia. Algunos pueden imitarlos, pero sus intenciones y frutos pronto saldrán a la luz. Aprovechemos cada oportunidad que tenemos para obrar conforme Dios lo dispone en amor y bondad. Dice, el 11, miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Bueno, dicen que Pablo acostumbraba a escribir el final de sus cartas porque era como que un sello de que eran verídicas, que él las había escrito. Y también dice que ahí recalca que lo escribía con letras bien grandes porque era para dar mayor énfasis de lo que escribía y la importancia. Sabemos que al final de cuentas Pablo solo era el instrumento de Dios y Dios era el que escribía a través de Pablo, porque como dice segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Algún comentario?
Vamos al 12. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Y obligar a las personas a hacer algo es carnal, porque tú no puedes obligar a alguien a hacer algo que tú crees que está bien. Eso solo el Señor lo hace a través del Espíritu Santo. Dice aquí, mostraban las intenciones de su corazón, buscaban aparentar algo que no eran, querían agradar al hombre y no al Señor, solo para, como dice aquí, solo para evitar la persecución. Bueno, recordemos que la carta fue escrita a varias iglesias de la región de Galacia y dentro de ella habían cristianos judíos. Y ellos eran los que querían que los demás se circuncidaran para que no los persiguieran. Dice en el 12, en el 13, ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Y bueno, como dijimos, que solo el Espíritu Santo nos puede dar la convicción de cambiar algo, de saben que hay muchas iglesias, bueno, yo he conocido iglesias, conozco iglesias que les piden que lleve un velo en la cabeza. Entonces yo creo que ahí sí, por obediencia a sus autoridades, pero también creo que el Espíritu Santo es quien te guía a hacer o no hacer algo. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo Bueno, yo sí. yo quiero decir, Okay. bueno, cuando yo estaba conociendo del Señor, la pastora que nos estaba pues ayudando a dar nuestros primeros pasos en el Señor, ella desde un principio nos dijo que una religión es aquella que te impone reglas, que te impone reglamentos para poder estar ahí, y decía que de esa manera nosotros podíamos darnos cuenta, bueno, también conociendo de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero de esa manera podemos darnos cuenta cuando es una religión, cuando es religiosidad y cuando es que tú lo haces porque eres conocedor de la palabra de Dios, porque eres temeroso del Señor. Porque cuando nos empezamos ahora sí que a cambiar nuestras ropas físicas, ¿verdad? A lo mejor antes nos vestíamos de una manera pues extravagante, llamativa, ¿verdad? Un maquillaje que pues muy extravagante. Y ya cuando somos conocedoras de la palabra del Señor y cuando empezamos a tener temor en las cosas del Señor, nuestro libre albedrío o más bien nuestro interior, nuestro espíritu nos va mostrando la manera en que nosotros debemos de vestir, de comportarnos, la manera de hablar. Porque si hay iglesias, y yo he conocido iglesias que a los varones les imponen que si no vas de vestir y con corbata, no puedes entrar, o si entras te quedas en el rincón porque no estás bien vestido. Las mujeres tienen que ir con su ropa bien tapadas, ¿verdad? Su blusa al cuello, la manga larga, la falda hasta abajo, pisando ya arrastrando el piso.
y su pelo nada de cortárselo porque dicen que es el velo de la mujer. Entonces, eso es algo que te imponen, no porque tú sientas en tu corazón de hacerlo, sino que ese es el requisito que tienes que seguir, es el protocolo de la iglesia para que tú puedas ir y gozarte, ¿verdad? Y conocer del Señor. Y en realidad conocer del Señor es otra cosa. Conocer del Señor es que tú sientas en tu corazón, que tú veas en ti, que si tú usas una minifalda hasta arriba que ya no deja nada a la imaginación, entonces allí tú empiezas a ver y decir, esto no es bueno, esto no agrada, porque estoy llamando la atención de personas ajenas y estoy cometiendo pecado yo y estoy haciendo caer en pecado a las personas que me ven, como por ejemplo el sentido lujurioso, ¿verdad? Y el sentido de que otras hermanas ya tienen ese sentido de cambiar su vestimenta y te miran que tú estás así. Obviamente va a pensar en su corazón, a lo mejor algunas no lo dicen, pero piensan y dicen, no, pues la hermana, mira cómo anda, ay hermana. Y allí empieza el rumor, allí empieza la chismería y eso también es ocasión de pecar, de caer, de hacer que las personas caigan en pecado. Entonces, pues esa es mi observación, este es un punto de vista que a mí se me quedó en mi corazón de cuando yo empezaba a dar mis primeros pasos en el Señor. Tenemos que ponernos, pues ahora sí que vestirnos de acuerdo a nuestro espíritu en el Señor, ¿verdad? De acuerdo a nuestro conocimiento en el Señor. Amén. Es todo. ¿Alguien Adelante, más? hermana. Vamos al 14. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Bueno, aquí vemos que Pablo está consciente de que él solamente es un instrumento del Señor. Dice, Pablo sabía y nos permite comprender en dónde debe estar puesta la mente del obrero cristiano, pues lo único en lo que puede jactarse es en la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo nos dio libertad. El 15. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Pues aquí prácticamente, como lo que comentó se me fue tu nombre, lo que acabas de comentar, la hermana. Jamie. Jamie. Dice, de nada sirven las religiones, de nada sirven las posiciones, lo que realmente importa es ser una nueva criatura en Cristo. Como dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso es lo que Pablo trata de decirles, que no importa si haces buenas obras, que no importa como si estás circuncidado en aquí lo dice, sino la presencia del Espíritu en nuestra vida. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, aquí Dice, una nota que dice lo que es de importancia primaria no es la condición ritual de una persona, sino si ésta ha nacido o no de nuevo. En otras palabras, no es lo que muchas veces hay personas que hablan, se quieren hacer más espirituales y en realidad pues no están engañando al Señor, se engañan ellos mismos, porque el Señor conoce nuestro corazón y esa persona solamente está hablando
para impresionar a otro, pues sencillamente no ha sido de nuevo, porque de esto no es que se trata el nuevo nacimiento. Así es. ¿Alguien más? Bueno, dice el versículo 16. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Bueno, de aquí dice paz y misericordia sobre todos los que desciendan, los que siguen esta norma. Todos tenemos disponible paz y misericordia si seguimos la norma. Y la norma es, o la regla, porque otros dicen la regla, que todo es por Dios, por su misericordia, que no nos glorifiquemos por nuestras obras, sino le demos toda la gloria y toda la honra al Señor, porque sin Él, sin la relación que tenemos con Él, nosotros no podríamos ni siquiera, pues no podríamos amar a nadie, no podríamos ni siquiera conocer el amor, porque yo creo que cuando conoces al Señor, conoces realmente qué es amar. Amén. Dice, no me estoy saltando ninguno. No, va bien. Ahora va, te toca el 17. El 17. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Él escribió estas cosas para que todos nosotros pudiéramos evitar caer en los sutiles engaños y mentiras que se filtran en la iglesia, porque así como Pablo llevaba las cicatrices de Jesús, nosotros como iglesia también somos partícipes de ella, llevándolos como símbolo de nuestra libertad. Siempre hemos dicho que el seguir al Señor no es cosa fácil. Siempre vamos a tener o siempre vamos a cruzar por ese valle de sombra que habla el Señor. Y bueno, yo pienso que esas son las cicatrices que nosotros llevamos en nuestro cuerpo, lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que vivimos con Él, y que cada uno las tiene a lo mejor de forma diferente, pero al final de cuentas llegamos a lo mismo, al amor del Señor, a su misericordia, a su gracia. Si alguien tiene un comentario o algo diferente. Yo, pues el Señor también dijo, ¿verdad? En sus palabras allá en los evangelios de Marcos, de Mateo, ¿verdad? Como él dijo, en el mundo tendré esa aflicción, ¿verdad? Nosotros sabemos que como hijos de Dios, y no solo los hijos de Dios, todas las personas tienen aflicciones, ¿verdad? Pero nosotros los hijos de Dios tenemos aflicciones, pero como él dice, ¿verdad? Debemos de confiar. Sí, siempre vamos a tener aflicción. Sí, siempre vamos a por ahí dice, el seguir a Cristo conlleva un precio que tenemos que pagar. No es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estos judaizantes querían querían tener una marca exterior para evitar persecuciones, para evitar habladurías a lo mejor, y todo eso de ahí de alguna manera nosotros las enfrentamos. Nosotros como hijos de Dios siempre estamos expuestos. Pablo lo decía en otra manera, ¿verdad? Siempre estamos siendo muertos por ello, ¿no? Siempre estamos expuestos a ser más juzgados, a ser más señalados, bueno, sabemos que tenemos un enemigo, ¿verdad? Que es el enemigo de nuestra alma. Siempre vamos a estar
pasando por aflicciones, por circunstancias adversas, y ahí es donde podemos ver al Señor, donde podemos conocerlo más íntimamente también. Entonces, Pablo sabía las cicatrices que él llevaba, ¿verdad? Como él lo expresa, él había sido no sé cuántas veces azotado, había pasado por tantas tribulaciones. Él decía que él padecía como dice, persecución, desvelos, ayunos y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Por el amor hacia el pueblo de Dios, ¿no? Por esa encomienda que el Señor le había hecho. Y era el mismo Señor el que lo fortalecía, y eso Pablo lo sabía, ¿no? Y así somos nosotros, también llevamos esas marcas. esas marcas, ¿verdad? Desde el momento que conocemos al Señor, yo creo que todas y cada una de nosotras tiene esas marcas, ¿verdad? De diferente manera, pero todas las tenemos. Y eso era lo que Pablo le decía a los Gálatas. Incluso los Gálatas también tenían su marca, ¿verdad? Porque si nos atrasamos a los otros capítulos, pues ellos también habían Pablo también les dijo, ¿a poco es en vano todo lo que padeciste al principio? ¿Verdad? Entonces ellos también las tenían, y eso era lo que Pablo decía. Todos como hijos de Dios tenemos esas marcas de Cristo, que al final pues es lo que embellece el alma, ¿no? Así es. Bueno, antes de leer el 18, les voy a leer el 6 porque me di cuenta que me salté el 6. Dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien te enseña. Y aquí Pablo no nos especifica qué es lo que debemos de compartir, así que eso, pues, es todo lo bueno, todo lo que entra dentro de lo bueno. Y dice, el compartir la enseñanza de las Escrituras es un privilegio para aquel que recibe instrucción, la cual debe valorar, y una forma de hacerlo es compartiendo todo lo bueno que se tiene con aquel que le enseña, como su tiempo, su dinero, su hospitalidad, su amistad, entre otras cosas. El compartir no es una obligación, pero sí es un acto de amor para con aquel que ha dedicado a enseñar. Pues aquí también la oración por los pastores, por los maestros de la iglesia, y yo pienso que hasta el compartir tu proceso, tu testimonio, le ayuda a bien a los demás. Amén. Y vamos con el 18 para finalizar. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Dice que la gracia sea con nuestros espíritus, una guía constante a la verdad, y nos exhorte siempre a vernos tal cual somos en Cristo, para dejar toda enseñanza falsa y podamos seguir avanzando en nuestro crecimiento. La gracia es lo único que puede liberarnos de caer en el engaño, y lo único que puede permitirnos seguir avanzando en el Señor. Y pues con esto concluimos el libro de Gálatas, que se resume en que vivamos bajo la gracia del Señor. Creo que todo el libro fue una exhortación a examinarnos, a ver en lo que estamos mal y tratar de mejorarlo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, no del pastor, no del hermano, no del amigo, sino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Jazz. Súper bien explicado. Y pues ya como decía Jazz, para concluir, ¿no? Yo creo que el libro de Gálatas nos habla
de la manera adecuada, ¿no? De acercarnos a Dios, ¿no? Nos habla de la diferencia, ¿no? De la gracia, que es la manera que nosotros debemos de acercarnos a Dios. A la otra manera, ¿verdad? Que es el legalismo, podríamos decir, ¿no? Que son los que quieren seguir la ley al pie de la letra, ¿no? Todo y ahí pues Pablo nos está diciendo, si quieren Esta no seguir la ley tiene azúcar. como debe de ser, pues denle, ¿no? Y entonces pues la paga de por no hacerlo al Ya, bebé, ya tomaste. cual es, ¿no? Así que Mucho jugo te hace daño. la verdad muy buen libro, yo creo que, bueno, pues todos, ¿no? Aprendimos mucho. No sé si alguien más quiera compartir algo sobre la clase de ahorita de jazz o sobre el libro de Gálatas, ya para... Sí, hermana, el Sí, versículo 16, donde dice, y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí se escucha mucho ruido, ¿no? sí, se me hace que es Jamie ahí con los niños. Sí, parece. Ya Este, le puse para que no se oiga. decía un predicador, ¿verdad? Que, por ejemplo, el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿verdad? Y aquí está hablando de la paz y la misericordia, y aquí Pablo dice, sean a ellos y al Israel de Dios, porque recordemos que estaba exhortando, ¿verdad? Aquellos que lo vimos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Como Pablo les explicó claramente quiénes eran los verdaderos israelitas, quiénes eran los verdaderos descendientes de Abraham, quiénes eran los verdaderos judíos, ¿verdad? Y por eso aquí Pablo dice, y al Israel de Dios, todo aquel que es judío de espíritu, ¿verdad? Y de corazón, a todo aquel que es israelita de corazón. Por eso Pablo pone aquí precisamente a todos los que anden conforme a esta regla y les enfatiza otra vez, ¿verdad? ¿Cuál es realmente lo que cuenta para el Señor, la circuncisión del corazón y de su espíritu, ¿no? Eso es lo que este predicador que yo escuché decía, ¿verdad? Aquí no se está refiriendo al Israel de ¿cómo se dice? De la ley, sino al Israel que es israelita de corazón, de su espíritu. Amén. No de circuncisión, exacto. Amén. Amén. Muy bien. Sí. Dice en el versículo 13 que acaba de leer la hermana, dice que la incircuncisión, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para glorificar en vuestra carne. O sea que ya la circuncisión, a lo que yo entiendo, ¿verdad? Que la circuncisión de ahora en estos tiempos ya no es la física, sino la circuncisión del corazón. Amén. La circuncisión que es la fe y buscar la gracia del Señor, porque la circuncisión de carne esa ya no sirve. Y dice, y si me equivoco, hermana, corríjame por favor. Dice que aquellos que se circundan en la carne, dice que entonces ellos están obligados a cumplir la ley terrenal, la ley antigua, la de nuestros antepasados. Y si ellos están ahora sí que viviendo por la ley, ¿verdad? Si hay personas que están viviendo según la ley antigua, entonces ellos también van a ser juzgados según como dice la palabra. Sí. Y para nosotros que ya estamos en Cristo, que estamos por fe en el Señor y que estamos en la gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia, esa circuncisión pasa a ser la del corazón, la fe, la esperanza en el Señor. Esa es la verdadera circuncisión que el Señor quiere que haya en nosotros.
Y qué hermoso, hermanos, porque estos tiempos son tiempos de gracia en el Señor. Son tiempos que tal vez nuestros antepasados, ¿verdad?, quisieran vivir en estos tiempos para estar en la gracia con el Señor, estar en paz con el Señor, para buscar del Señor y para conocer y aprender. Tristemente muchos durmieron sin saber, sin conocer de la palabra del Señor. Y ellos están, ahora sí que para ellos hay la condenación por medio de la ley terrenal que había en ese tiempo, ¿verdad? En ese entonces. Porque en ese entonces vivían bajo aquellas leyes que para tomar el perdón de Dios tenían que sacrificar cada vez un animal, un cordero, una paloma, un carnero. Eso era algo como de ley que tenían que hacer para tener el perdón del Señor. Pero dice la palabra que solo un sacrificio bastó para poder tener nosotros el perdón y la gracia del Señor. Y sabemos cuál fue, el del Señor Jesús, que fue, dice la palabra, que fue como oveja al matadero, sin abrir sus labios, sin decir una palabra, por amor. Y yo creo que cada día debemos de esforzarnos por tener esa circuncisión de corazón en nuestro corazón y de buscar más la obediencia en el Señor. Cuesta, sí nos cuesta y nos cuesta. A lo mejor a veces lloramos, a veces hay un hermano que a lo mejor nos hizo sentir mal o como dicen las predicaciones que a veces escucho, dice, hay hermanos que tú lo amas con todo tu corazón, pero ese hermano te falla o hace algo que te rompe tu corazón, dice, por amor y porque Jesús te enseñó a perdonar, tienes que perdonar y tienes que amar a tu hermano. Y ese tipo de ley, porque es una ley que el Señor nos dejó, que nos amemos todos, a veces nos cuesta, pero tenemos que someter nuestra carne, porque es nuestra carne, es nuestro orgullo. El primero que reacciona es nuestro orgullo. Y tenemos que aprender a someter la carne también. Nos cuesta, pues sí, pero por amor y por amor a aquel que nos amó primero, dice su palabra, que aquel que nos amó primero, porque antes de amarlo nosotros, Él ya nos amaba. Antes de escogerlo nosotros, Él nos escogió primero. Amén. Y como dice en ese canto bien hermoso, dice que habiendo millones de seres en la tierra, hermana, habiendo millones, el Señor puso su mirada en ti, puso su mirada en mí, porque Él sabe que tú no le vas a fallar. Él sabe que a pesar de que cometamos errores, Él sabe que a pesar de que a lo mejor cometamos algún pecado, Él sabe que nos vamos a arrepentir de corazón y que va a haber un arrepentimiento de corazón y que vamos a seguir adelante buscando. No nos vamos a caer por un error que cometimos, a lo mejor un pecado que cometimos, no nos vamos a caer. El enemigo no nos va a tumbar, nos vamos a levantar. Así como cuando Jesús iba cargando esa cruz, cuántas veces, cuántos golpes le daban, cuántas veces cayó y se levantó. Así nos vamos a levantar nosotros. Y nada de decir, Señor, yo no me siento digno porque cometí este pecado. Porque dice la palabra de Dios que no hay condenación para nosotros si nos arrepentimos de corazón, si hay un arrepentimiento en nosotros con todo el corazón. Pero en medio de ese arrepentimiento tiene que haber el anhelo de buscar del Señor y de conocer de Él y de procurar no volver a cometer ese error, ese pecado, porque de antemano el Señor sabe, de antemano el Señor ya conoce que nosotros vamos a caer un día en algún pecado. El Señor ya sabe, a Él nada se le oculta, todos somos transparentes ante Él, somos libro abierto. Pero en medio de todo eso tenemos que levantarnos en el nombre del Señor, porque Él ya sabe,
Él antes de que nosotros cometamos algún pecado, Él ya sabe que va a pasar. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Tenemos que buscar la santidad y si de esa manera la vamos a tener, la vamos a lograr, vamos a ir de victoria en victoria en el Señor, entonces que haya ese arrepentimiento en nosotros, pero para seguir adelante. Hay un hermano que ministra en la alabanza y él es el maestro de la alabanza. Y de repente habló con el grupo de alabanza y les dijo, yo me voy a alejar un poquito de la alabanza, no me voy a subir a ministrar. Y tampoco se va a los estudios ni nada, porque él enseña a tocar los instrumentos a los hermanos que les interesa. Y bueno, pues todos los hermanos, ¿verdad? Como hermanos, estuvieron hablando con él y dándole la palabra del Señor y cada uno pues según su conocimiento en el Señor. Pero él se alejó. Tiene como 2 semanas que no ministra la alabanza y tampoco va a las clases de la música a enseñar. Porque dice que él habló algo que no debía de hablar, o sea, cometió un pecado, yo no sé cuál. Cometió un pecado y él no se siente digno de estar allí alabando y glorificando al Señor. Dice que él se va a poner en cuentas con el Señor, que él va a buscar del Señor. Pero no, yo considero, ¿verdad? Según yo conozco de la palabra de Dios, hermanas, y díganme si me equivoco. Yo considero que en medio de esos caídas, o ese pecado, como lo quieran llamar, el Señor nos va transformando. El Señor va dándonos la fortaleza espiritual. Y no es que no seamos dignos, porque ¿quién es digno? Yo creo que nadie es digno de alabar y de glorificar si nos ponemos a ver en nuestra carne. Pero ya somos elegidos por el Señor. Eso quiere decir que el Señor sabe, el Señor conoce que a lo mejor no somos dignos de subirnos y alabar y glorificar al Señor, pero el Señor así nos eligió. En medio de todo, éramos de lo peor, dice la palabra, de lo más vil, y aún así el Señor nos eligió y estamos viviendo en su gracia. Entonces, cuando llegue el enemigo y te diga no eres digno, no hay que creerlo porque ya el Señor nos eligió y ya estamos en su gracia. Así que por gracia somos salvos y por gracia somos dignos de glorificar su nombre, porque para eso fuimos creados, dice la palabra de Dios. No te estoy diciendo que te sientas orgulloso porque cometiste un pecado, cometiste un error o porque hiciste sentir mal a un hermano, no. Simplemente dice la palabra de Dios, de modo que si alguien está mal con su hermano, deje ahí su ofrenda y vaya, se reconcilia, te pide perdón, haz lo que tengas que hacer y después ven y trae tu ofrenda al altar. Porque dice que de nada nos sirve llevar la ofrenda, porque esa ofrenda no va a edificar la iglesia, no va a hacer la diferencia en la iglesia, porque es una ofrenda, dice que fatua. Tenemos que aprender a tener esa circuncisión en el corazón y buscar cada día más de nuestro Salvador. Me encanta este libro de Gálatas y pues tristemente no lo pude saborear, ¿verdad? Todos los capítulos, pero muy buena enseñanza del Señor. Amén. Amén. Voy a compartir este versículo que estoy meditando mientras la hermana hablaba. Y dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto,
el que se debiera de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y es hermoso reconocer que en estos versículos que se oyen como fuertes, pero hermosos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque dice, yo soy Jehová, que hago misericordia. Y está primero misericordia que juicio y justicia, porque dice que sus misericordias son eternas y sus misericordias son para siempre. Y es hermoso reconocer, ¿verdad?, que fallamos, pero que ahí va a estar la misericordia que es eterna en el Señor. Gracias, hermanas. Como ahorita que Olga está compartiendo eso, o sea, me viene en mente el versículo que dice que con amor eterno te he amado y por eso te extendí mis misericordias, ¿verdad? En sí ese, pues el amor del Señor, es el amor del Señor el que inspiró a Pablo a escribir esta epístola a los Gálatas, porque sabemos que, como desde el principio, como es una carta que exhorta, ¿verdad?, de una manera fuerte. Pero ahorita que estaba repasando aquí el capítulo, este capítulo 6 y el versículo 1, como dice aquí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Es lo que Pablo está haciendo prácticamente aquí con los Gálatas. Él los está restaurando con ese espíritu de mansedumbre y con el amor que sentía hacia su prójimo. Entonces yo creo que también Gálatas no solo es una exhortación fuerte, pero también es una demostración de amor y de misericordia, ¿verdad?, del Señor para con su pueblo, para con nosotros, que somos los que estamos aprendiendo, ¿verdad?, en su tiempo Gálatas, pero para con nosotros. Que después de todo dice la palabra que la disciplina del Señor sí es verdad que duele, porque ahí dice, ¿verdad?, que causa dolor, que no es como que nos vamos a contentar. Toda la disciplina del Señor causa dolor, pero dice la palabra que los que son pasados por la disciplina dan un fruto apacible de justicia, y eso es lo que el Señor busca, ¿verdad?, ese fruto de justicia. Yo pienso que la disciplina del Señor, lejos de alejarnos, nos acerca a Él. Y yo creo que eso es lo que el Señor quería para los Gálatas, y es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿no? No que nos alejemos. La disciplina del Señor no es para perdición, sino para salvación, dice su palabra. Así que, como dijo Jamie, pues adelante, hay que seguir buscando al Señor. Amén. 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 Gracias a todos los que compartieron. Sí, yo creo que el Señor nos habló mucho hoy. Bueno, al menos a mí. Y pues gracias a todas y bueno, pues si no tienen nada más que comentar, vamos a poner nuestras peticiones. Olga, ¿todavía no sabes nada de tu hijo? No, todavía. Bueno, ok. Elisa, me estoy Sí, retirando. pastora. Sí. Pero antes que nada quiero decirles a ustedes lo orgullosa que me siento de cada uno de ustedes. Ver cómo el Señor las está moldeando, cómo el Señor les está enseñando, cómo el Señor las está preparando a cada una de ustedes. Desde ya llevamos 2 años en esta, y yo recuerdo al principio como nadie se atrevía a hablar, y ahora pues veo el denuedo que ustedes tienen para
hablar la palabra, y aquí estoy yo con las lágrimas en mis ojos de la emoción. Así que yo las bendigo, hermana, y verdaderamente sé que el Señor se goza con ustedes. Buenas noches, que Gracias, descansen. pastora. No, pues Amén, gracias buenas a usted. noches.